En este quinto mensaje de la serie a la que le hemos puesto por título Cimentándonos en la Fe, quiero hablar de un tema muy importante verdaderamente. Quiero hablar sobre la fe. Y vamos a romper paradigmas con respecto a la fe. Ideas que muchos hoy en día tienen con respecto a la fe, pero que no son lo más correcto conforme a la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios, qué dice la Escritura con respecto a la fe. Y mira, al escuchar este mensaje, tú te podrías ver tentado en detenerlo y apagarlo y no seguir, porque quizás no estés de acuerdo, pero yo te pido, ama la verdad. La palabra de Dios es verdad, como Jesús dijo en Juan 17:17. Ama la verdad. Podrías escuchar cosas que no sea lo que has escuchado o lo que estés de acuerdo, pero sigue adelante, escucha y como los de Berea, checa en la Escritura si lo que estamos hablando tiene fundamento en la palabra de Dios, en la Escritura. Ama la verdad y escucha lo que dice la palabra del Señor en este mensaje. Muy bien, quiero comenzar. La fe es fundamental en nuestra vida cristiana. Primeramente, la fe es fundamental en nuestra vida cristiana. En Hebreos capítulo 6, el verso número 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Como podemos ver aquí, los primeros dos fundamentos de las doctrinas de Dios, de las enseñanzas de Dios y a su vez de la vida cristiana es el arrepentimiento y la fe. Son los dos primeros fundamentos, los dos primeros cimientos, arrepentimiento y fe. Y si hablamos que son cimientos, podemos entender dos cosas. Número uno, si es un cimiento, es lo primero que se establece o lo primero que se debe establecer correctamente. Así que estos dos cimientos es lo primero que se debe establecer en la vida de todo creyente, en la vida de todo cristiano sano, real, genuino. Por eso nuestro tema es la verdadera fe, que es un cimiento en nuestra caminata con Cristo Jesús. Entonces, decíamos, el que sean cimientos, el que sean fundamentos, nos habla de dos cosas. Uno, que es lo primero que se va a establecer, y claro, nos debemos asegurar que sean bien establecidos. Pero número dos, que es lo que va a sostener lo que se construya encima. Como cimiento no solo lo primero que se establece, sino que es lo que sostiene todo lo que se construya encima. Entonces, de estos dos cimientos depende nuestra vida cristiana que edifiquemos. Edificar nuestra caminata con el Señor. Por eso en los Salmos dice el salmista, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Es muy importante. También Pedro, el apóstol Pedro, nos habla que la fe es el cimiento para desarrollarnos y avanzar en nuestra caminata cristiana a llegar hasta la perfección cristiana. Pero todo parte a partir de la fe. En 1
Segunda de Pedro capítulo 1, versos 5 al 8. Encontramos: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, si abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pedro nos dice claramente que a la fe debemos añadir virtud. A la virtud conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Nos está hablando de 7 cosas que se van a añadir a partir de la fe. Y si la fe como cimiento no la tenemos bien establecida, o si la fe está fracturada, si la fe no es real, si la fe no es genuina, si la fe es defectuosa, ¿cómo va a ser lo que construyamos encima? ¿Cómo va a ser lo que construyamos encima? Va a ser realmente una ruina. Entonces es muy importante cómo seamos edificados o cómo se edifique este cimiento de la fe en nuestra vida cristiana, en nuestra caminata con el Señor. Ahora, la vida cristiana es una vida de fe. Es una vida de fe. Ahora, por favor, no malentendamos. Hay muchas personas que dicen: yo vivo por fe, yo vivo por fe, yo vivo por fe. Como diciendo: yo vivo por fe. Dame, porque yo vivo por fe. Eso no es vivir por fe, eso es un engaño, eso es una falsedad, es ser un sinvergüenza. ¿Sí? Usar el yo vivo por fe para buscar que otros te den. No. La vida cristiana es una vida por fe. Vamos a ver qué es lo que dice la Escritura de esto. En Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo dice: lo que ahora vivo en la carne, entiéndase, no lo que vivo carnalmente. O sea, no está hablando de que él vivía carnalmente, que él vivía conforme a los deseos de la carne que enumera en Gálatas capítulo 5. No. Está hablando que lo que él vivía en la carne, en su cuerpo de carne, en su cuerpo humano, en el cuerpo de carne, ¿cómo lo vivía? Lo vivía en la fe del Hijo de Dios. Él vivía por fe. La vida cristiana es una vida de fe. En un momento vamos a regresar a este pasaje para explicar otras áreas que encontramos allí. Pero aquí podemos ver, Pablo dice: lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe. La vida cristiana es una vida de fe para todo creyente. En 2 Corintios 5:7 lo confirma. Porque por fe andamos, no por vista. Nuevamente, la vida del verdadero cristiano es o debiera ser una vida de fe. Un conducirnos, un andar en fe, un vivir en fe. No vivir por lo que vemos, no por lo que ven nuestros ojos, sino un vivir por fe. Vivir en la fe. En Romanos capítulo 1, verso 17, nos dice la Escritura: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. El que es justo, el que ha sido justificado en Cristo, y esto lo tratamos en el tema
de la justificación. El que ha sido justificado por Cristo ha de vivir por la fe. La vida cristiana es una vida de fe. Y vamos a ver qué es la fe, qué no es la fe. De hecho, vamos a empezar por qué no es la fe. Para empezar, la fe no es una emoción. La fe no es una emoción. La fe no es un sentimiento. Ay, siento que hoy como que amanecí con mucha fe. No. No es un sentimiento. No es una emoción que nos sentimos muy frenéticos, muy emocionados. Ahora sí tengo mucha fe. No es producto de nuestra voluntad o intelecto. Nosotros no podemos fabricar la fe. Entiendan, no podemos fabricar la fe, no podemos hacer fuercitas y tengo fe. No podemos hacer eso. No es cosa que nosotros decidamos, no. La fe es divina, es un don. Es un regalo de Dios. Es una impartición de Dios. Eso es la fe. Bueno, pero si yo estoy diciendo que es un don, que es un regalo de Dios, que es una impartición de Dios, que no podemos fabricar la fe, tengo que tener una base para decir eso. Porque no se trata de predicar mis ideas o las ideas de un concilio, una confraternidad, no, sino lo que dice la palabra de Dios. Entonces, si yo estoy diciendo, no podemos fabricar la fe, es un don de Dios, es una impartición de Dios, es un regalo de Dios, debo tener una base, un fundamento para decirlo. Y claro que los hay. Vamos a ver. En Efesios capítulo 2, verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia, no por obras, sois salvos por medio de la fe. Y esto, ¿qué esto? ¿Cuál esto? De lo que está hablando. ¿Y de qué está hablando? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, ¿cuál es esto? La fe, la salvación. Esto no es de vosotros, es un don de Dios. La fe nos viene de Dios. La fe Dios nos la imparte, no es de nosotros. Nosotros no podemos producir fe. La fe no es nuestra, no es producto de nuestro esfuerzo, no es producto de nuestra decisión. Es un don de Dios. Como les digo, hay muchas ideas, muchas frases, muchas enseñanzas hoy en día con respecto a la fe que son completamente erróneas, aún en grupos que se llaman cristianos. Pero vamos a seguir. En Gálatas 2:20, que les había dicho que íbamos a volver, nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo, lo que vivo en la carne, lo que vivo en este cuerpo de carne, lo vivo en mi fe que yo he podido acrecentar por tantos años. En la fe que yo he desarrollado en mi vida por tanta oración y por tanta lectura de la palabra de Dios. Sí, hay que orar y hay que leer la palabra de Dios, por supuesto. Lo que vivo en la carne lo vivo en mi fe que me ha costado tanto trabajo tener. ¿No? Lee bien lo que dice la Escritura. Lo que vivo en la carne,
lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No mi fe, no tu fe, la fe del Hijo de Dios. Lo que vivo yo, dice Pablo, lo que vivo yo en mi carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios en mí. Pablo tenía no su propia fe, sino la fe del Hijo de Dios, la fe de Cristo en él. La fe de Cristo en nosotros. No se trata que tengamos nuestra fe. Hay muchas personas que dicen, a mi manera, lo mío. Yo creo en Dios a mi manera, yo tengo mi fe, y mi fe, y mi fe, y mi fe. No funciona. Tiene que ser la fe de Cristo en nosotros. Esa es la fe que funciona. La otra fe es una invención humana, es una mala, ¿qué decir? Es un mal clon, es un mal intento. No existe. Es la fe del Hijo de Dios. Vamos a continuar. Hebreos capítulo 12, verso 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Nos dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús. ¿Y quién es Jesús? El autor. Bueno, es mucho más que eso, pero entre todo lo mucho que Él es, Cristo es el autor y consumador de la fe. ¿Qué decía Pablo en Gálatas 2:20? Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, la fe de Cristo. Y aquí, ¿qué está diciendo? Cristo es el autor, Jesús, es el autor y consumador de la fe. Nuevamente, nosotros no la podemos producir, nosotros no somos coautores. No. Cristo es el autor único de la fe. La fe viene de Cristo. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Es como leímos en Efesios capítulo 2, verso 8. Esto no de vosotros, es don de Dios. Cristo fue y será siempre el autor de la fe. Él no es un autor de la fe, es el autor de la fe. No hay otro. Por así decirlo, voy a decir de esta manera, Cristo tiene la patente de la fe. Y nadie más puede producir fe. Solo la podemos obtener de Él. Así como los laboratorios, cuando producen un nuevo medicamento, ellos tienen la patente no sé por cuántos años. No sé por cuántos años tienen la patente y solo ellos lo pueden producir. Después de unos años lo producen un montón. Bueno, Cristo tiene la patente de la fe. La fe solo viene de Él y nosotros solo la podemos obtener por medio de Él, como una impartición, como un don de Dios. Hoy en día hay muchas ideas erradas con respecto a la fe. Fe no es reclámalo. Fe no es reclámalo. Fe no es decláralo. Fe no es decrétalo y obténlo. Reclámalo y obténlo. Fe no es emociones. La fe no es que nombremos algo que queremos y lo reclamemos o que gritemos. No. La fe viene de la voluntad de Dios. Si algo no es voluntad de Dios, si algo no es deseo de Dios, no puede haber fe para ello. Lo vamos a ver. Podemos creer con todas nuestras fuerzas que algo funcionará. Pero si no es nacido de la voluntad de Dios, Dios no nos dará la fe para eso.
Dios no nos dará la fe para eso. Hoy en día la iglesia de Cristo ha confundido mucho emoción con unción. Son cosas muy diferentes. Creemos que porque algún ministro o algún creyente grita mucho, pues ese sí tiene fe. O zapatea mucho, cuando ora y reclama y golpea, ese sí tiene mucha fe. Eso no es fe, eso es circo. Eso no es fe. O porque tiembla, tiene mucha fe. Eso no es fe. La fe no es emoción. La fe es realidades. Vamos a ver qué es la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Tenemos en la Escritura una descripción de qué es la fe. Y entiéndase. Yo no estoy diciendo que no hay que gritar o que no son zapatear o aplaudir o que circo. Yo no estoy diciendo eso porque no sé, porque sea de aquellos que niegan las manifestaciones del Espíritu Santo. No, en ninguna manera. Nosotros creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Nosotros hablamos de las manifestaciones del Espíritu Santo. Más adelante, en esta serie de mensajes, hablo del bautismo en el Espíritu Santo. Y creemos fervientemente en el Espíritu Santo y el fluir del Espíritu Santo. Pero debemos ser consistentes en todo lo que creemos. Vamos a ver ahora sí, ¿qué es la fe? Bueno, la Escritura nos describe qué es la fe. ¿Para qué le buscamos por otro lado? Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De acuerdo a su palabra, aquí en el griego, en el original, certeza viene de la palabra griega hypostasis, que significa ciertamente certeza, confianza o sustancia. Certeza, confianza o sustancia. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, en la Biblia que comúnmente utilizamos los cristianos, Reina Valera 1960, lo tradujeron como certeza, como lo estamos leyendo aquí. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero, por ejemplo, King James, en su versión en inglés, lo tradujo como sustancia. Sustancia. Y no es que se contradigan, pero ambos revelan verdad. Porque esa palabra, de hecho esa palabra en el griego, significa tanto certeza como sustancia. Y ambos revelan verdad, es correcto. La fe es una sustancia. ¿De qué nos habla eso? Que la fe es algo tangible. Algo tangible, es algo que podemos sentir. Podemos sentir cuando lo tenemos. Lo sentimos, lo podemos sentir. Como yo estoy sintiendo este ratón, podemos sentirlo. Así es la fe. Es palpable. Pero también por la fe podemos tener la seguridad o la certeza que recibiremos lo que estamos esperando, lo que hemos pedido a Dios. En otras palabras, la fe es la evidencia, la convicción de las cosas que no se ven, la sustancia de las cosas que se esperan. Pero conforme vayamos avanzando en el mensaje, va a ir siendo cada vez más y más claro. Ahora, hemos visto que la fe no es nuestra,
no la podemos producir, sino que nos viene como impartición de parte del Señor. ¿Cómo viene la fe? ¿Cómo viene la fe? La fe es dada por Dios para cumplir su propósito, a fin de que Él sea glorificado. La fe viene para que el nombre del Señor sea glorificado. No para que sea glorificado nuestro ego, no para que nos llenemos más y más de orgullo, no para que seamos glorificados nosotros, no, en ninguna manera. Viene para que el Señor sea glorificado. Pero vamos a ver cómo viene la fe. Por un momento veamos en Marcos capítulo 11, verso 22. Nos dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Bueno, aquí es algo que debemos estudiar con un poco de detenimiento. En nuestra versión o traducción bíblica nos dice tener fe en Dios. Ahí habla como si de nosotros dependiera la fe. Tengan ustedes fe. Así como muchas personas, tú ten fe. Pero ¿cómo? Si hemos dicho que la fe no depende de nosotros, depende del Señor. Que el Señor nos la imparte, nosotros no la podemos producir. Aquí dice tener fe en Dios. Pero en el original, en el griego, por ejemplo, en la versión Septuaginta y en otras versiones muy antiguas de la Escritura, más bien nos dice tened la fe de Dios. Cambia el pronombre. Tener la fe de Dios. Así que para que tengamos fe, necesitamos que el Señor nos la imparta. Pero el Señor solo da la fe para aquellas cosas que son su voluntad. Pero ¿cuándo es que Él nos imparte de su fe? Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe viene cuando nosotros oímos una palabra rema de Dios, dice en el original. ¿Sí? Aquí la palabra en el griego, repito, en este Romanos 10, 17, la palabra para palabra es rema, una palabra rema, un rema de Dios, un rema de Cristo. La fe viene por oír una palabra de Dios, una palabra que Dios nos hable, nos imparte fe. Esto no significa cualquier escritura que nosotros tomemos a voluntad y digamos, en base a esta escritura, yo tengo fe en esta escritura. No, sino una palabra, fíjense bien en esto, una palabra que el Espíritu Santo haya vivificado específicamente para nosotros en ese tiempo, haya avivado y haya hecho personal para nosotros. Y puede ser directamente que Dios nos haya hablado, o puede ser a través de profecía, o de muchas otras maneras que Dios nos puede hablar. En Hebreos 1:1 encontramos que Dios nos habla muchas veces y de muchas maneras. Entonces, la fe no viene por tomar una palabra de la Escritura, simplemente. No, viene cuando el Espíritu Santo toma una palabra de la Escritura, nos la vivifica y nos la habla de una manera personal, directa, actual a nosotros. La fe no viene por simplemente tomar una porción de la Escritura, repito. La Escritura no nos da fe, a menos que el Espíritu Santo la vivifique y nos diga, yo haré esto contigo. Y por favor,
No termines de ver el video, termina de escuchar. Pero hay algo que la Escritura nos da, aparte de dirección, enseñanza, doctrina en asuntos de fe y de conducta. Claro, o sea, la Escritura no nos imparte directamente fe porque nosotros tomemos un versículo. Y eso no quiero decir en ninguna manera que la Escritura por tanto no nos sirva. No, en ninguna manera diría eso. La Escritura sí, ciertamente nos da dirección, enseñanza, doctrina en asuntos de fe y de conducta. Pero hay algo más que nos da la Escritura. Aunque el Espíritu Santo no nos haya vivificado, esa palabra directa y especialmente a nosotros. Y lo que nos da la Escritura es esperanza. Vamos a ver, en Romanos capítulo 15, verso 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Las Escrituras, las Sagradas Escrituras, la Biblia, nos da esperanza. No nos imparte fe solamente porque la tomemos y la leamos o porque escojamos un versículo. No nos da fe, pero sí nos da esperanza. Se los voy a ilustrar de una manera que, vaya lo que me voy a meter, pero este es el talón de Aquiles para muchos cristianos. Pero, nuevamente, es un punto en el que muchos cristianos no son consistentes con lo que creen. Vamos a ver. Les voy a dar un ejemplo muy claro y por favor, escuchen detenidamente. Hechos capítulo 16, versículo 31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muchos creyentes reclaman esta promesa como suya, pensando que Dios le promete a todos aquellos que han creído en Él esta palabra. Que si nosotros creemos en Cristo, que si nosotros somos salvos, Dios nos está prometiendo solo por eso que toda nuestra familia se salvará. Pero un momento. Si tú has sido creyente por muchos años, te darás cuenta que muchos familiares de creyentes han muerto y no han sido salvos. Entonces, o algo está mal en la enseñanza, o Dios no cumple lo que dice. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice la Escritura. Y vamos a tener una fe real. Bueno, un entendimiento real de la Escritura. Dice aquí. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero en ningún lugar de la Biblia Dios dice que esta promesa es para todos los creyentes. Esta promesa, que más que promesa, yo la llamaría que fue una palabra de ciencia o de conocimiento, que es uno de los dones del Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 12, esta palabra, que más bien yo la llamaría una palabra de conocimiento que dio Pablo, no a todos los creyentes, sino al carcelero de Filipos, porque esta palabra fue para el carcelero de Filipos, quien en efecto
creyó en ese momento y esa misma noche, toda su familia creyó con él y esa misma noche también fueron bautizados en agua. Miren, hay muchas promesas en la Escritura que son claramente generales y que abarcan a todos los creyentes. Abarcan a todos los creyentes. Por mencionar a una, como en Hechos 2:39, cuando habla el apóstol Pedro de la promesa del Espíritu Santo, la promesa del Padre. Pedro dice, porque esta promesa es para ustedes, los que estaban ahí en tiempo de Pedro, para sus hijos, para los que están lejos, para todos cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. La promesa del Espíritu Santo es una promesa que no solamente era para los discípulos en ese tiempo, o para los que los escucharon, para sus hijos, para los que estaban lejos, sino para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Queda claro que es para todos. Y así podemos mencionar muchas promesas en la Escritura que dicen la palabra todos. Todos. O que está de una manera general. Pero cuando leemos Hechos 16:31, ellos dijeron, ¿pero quién dijeron? No le dijeron a toda una multitud. Ellos no dijeron, porque todos aquellos que crean en Cristo serán salvos y su familia también se salvará. Pero el Señor no podría vivificar esa palabra por su Espíritu Santo. El Señor no podría vivificar esa palabra y nos la podría hablar de una manera personal. Te podría decir a ti, hijo, esta promesa que le hice al carcelero, o esta palabra de ciencia para el carcelero, te la vivifico a ti. Tus padres serán salvos. Tus padres serán salvos. Tus hijos serán salvos. Dios no la puede vivificar. Pero, repito, hay promesas, palabras en la Escritura que son claramente para todos. Jesús dice, por ejemplo, en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Para quién es esa promesa? Para sus ovejas. Y él dice, ¿quiénes son sus ovejas? Los que oyen su voz y lo siguen. Tendrán vida eterna y nadie los arrebatará de su mano. Sus ovejas. Es para todos. Es para todos. Cuando Pablo dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria a Dios. Todo aquel. Pero ellos dijeron, ¿a quién? Un texto sin su contexto es un pretexto, dicen algunos por ahí. Y es cierto. Ellos dijeron, ¿a quién? Hay que leer bien la Escritura. ¿Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tu casa? Tú y tu casa, se lo dijeron al carcelero de Filipos. Pero si el Señor nos vivifica, por así decir, esa promesa, entonces tendremos fe. Tendremos la certeza de lo que se espera. Miren, pensemos en esto. El Señor no va a forzar a nadie para ser salvo.
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, el Señor a fuerzas va a hacer que se salven los familiares de los cristianos. Solo porque tú eres cristiano, Él va a forzar a tu familia a ser salvo. ¿Y por qué hoy en la actualidad, como les decía, familiares de cristianos mueren sin ser salvos, habiendo negado al Señor hasta el último momento? Entonces, o Dios no, o se está entendiendo mal, o Dios no cumple, pero Dios sí cumple. Más bien, estamos entendiendo mal. Entonces, mientras Dios no nos vivifique esta palabra de Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, una palabra que el Señor se la dio al carcelero de Filipos. Mientras el Señor no nos vivifique esta palabra, no podemos tener fe que nuestra familia inconversa vaya a ser salva. Sin embargo, ¿qué podemos tener? Hay algo que sí podemos tener. Lo que leímos anteriormente, que sí nos da la Escritura. En Hechos 15:4. Por la paciencia y consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Mientras el Espíritu Santo no tome esa palabra y nos la vivifique, nos la hable de una manera personal, no podemos tener fe que nuestra familia vaya a ser salva. Pero si el Espíritu no nos la vivifica, podemos tener esperanza y decir: Señor, voy a orar, y voy a orar, y voy a orar por mis hijos, o por mis padres, o por mis hermanos. Voy a orar con la esperanza que tú los toques y ellos quieran responder a ti y sean salvos. Puedes tener esperanza. Esta escritura, Hechos 16:31, si el Espíritu no te la vivifica, te puede brindar esperanza. Y yo los animo, si tienen familiares inconversos, reciban esperanza de parte de Dios. Si el Espíritu no les vivifica esa palabra, reciban esperanza y oren por sus familiares. Oren por sus familiares cada día, cada noche. Que Dios intervenga, que Dios los toque, que Dios trate con ellos, para que ellos se vuelvan a Él, para que ellos respondan a Él. Y Dios los va a llamar, Dios los va a llamar, Dios va a tratar con ellos, pero Dios nunca va a forzar a nadie a creer en Él, a amarlo. Dios no lo va a hacer a fuerzas. Es una decisión, es el hombre quien escoge ser salvo después que Dios le ofrece la salvación. Después que Dios le ofrece impartirle su fe. Pero al final de cuentas el hombre es el que escoge. Ok, por lo tanto, no es correcto seleccionar cualquier escritura que queramos de la Biblia y tomarla como una promesa de Dios específica para nosotros hoy. Aunque, repito, si hay promesas en la Escritura que son claramente para todos los creyentes, como ya mencioné varias, o para aquellos que se someten a la condición ligada a la promesa de la cual estamos hablando. Pero la fe depende que oigamos una palabra de Dios viva, actual y personal, que Dios nos hable. Y por supuesto, lo que Dios nos hable no va a ir en contra de lo que Dios ha inspirado en las Sagradas Escrituras. Antes, Dios toma de las Sagradas Escrituras, de su palabra escrita,
y de ahí nos vivifica. Ok, el resultado de tener fe. El resultado de tener fe es que si tenemos fe para alguna situación en particular, estaremos seguros que lo vamos a recibir. Lo que ya leímos. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que estamos esperando, la convicción de lo que no se ve. Estar convencidos de aquello que no vemos, pero estamos convencidos. ¿Por qué? Porque Dios nos lo ha hablado. Estamos convencidos, estamos seguros. No hay duda alguna. ¿Por qué es tan importante la fe? Bueno, en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Por qué es tan importante la fe? Según Efesios 2:8, porque si no tenemos fe, no podemos ser salvos. ¿Por qué es tan importante la fe? En la vida cristiana todo debe ser hecho en fe, como vimos en Gálatas 2:20, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso es importante la fe. Y en 1 Corintios, Pablo nos habla que de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto durante el viaje de Israel, de Egipto a la tierra de la promesa. Sabemos que estamos cerca de la segunda venida de Cristo y Él espera hallar fe en nosotros cuando Él venga. En Lucas 18:8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es muy importante la fe. El Señor espera ver fe en nosotros, que hayamos atesorado la fe que Él nos ha impartido, que no la perdamos, que atesoremos la fe que Él nos imparte cuando Él nos habla. ¿Por qué es importante la fe? Porque todo lo que no proviene de fe es pecado. En Romanos 14:23, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Muy bien. Ahora por un momento quisiera hablar sobre la diferencia entre creer y la fe. Miren, podemos decirle a alguien, podemos alentar a alguien diciéndole, cree. Tú debes creer. Pero no le podemos decir, oye, fe. No hay verbo para la palabra de fe. No hay verbo para la palabra fe. La fe es un sustantivo. ¿Qué es un sustantivo? Algo que nos habla de una persona, lugar, cosa, idea. La fe es un sustantivo, mientras que creer es un verbo, es una acción. Algo que nosotros hacemos, algo que nos corresponde a nosotros. Creer es nuestra responsabilidad. Creer es una acción, es una actitud del corazón de nuestra parte. Es una decisión. Tenemos la opción de escoger creer o negarnos a creer. Lo que el Señor dice en su palabra. Lo voy a ilustrar.
Tenemos la opción de creer lo que Dios dice en su palabra, entendiendo que Dios es fiel y todopoderoso. Pero cuando rechazamos creer, estamos dudando del carácter de Dios. Pero la voluntad de Dios no es solamente que creamos. Después que hemos creído, debemos buscar al Señor y pedirle que Él nos dé una impartición de su fe, la cual viene de Dios, no viene de nosotros mismos. La impartición de su fe. Y entonces la fe de Dios en nosotros, la fe de Cristo en nosotros, va a traer resultados. Creer es una decisión que es nuestra responsabilidad, pero la fe viene de Dios. Podemos ver la diferencia entre fe y creer en un pasaje muy claro en la Escritura. En Marcos 9, 24 al 25. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Aquí encontramos el padre de un muchacho poseído. Y el Señor le dijo: ¿tú crees que yo lo puedo hacer? ¿Tú crees que yo puedo darle libertad a tu hijo? Y este padre dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Este padre del muchacho sabía que Cristo podía hacer el milagro, que Cristo tenía el poder para sanarlo, pero carecía de la fe necesaria para que fuera sanado. Creo, ayuda. Ahí sería a mi falta de fe. Él decidió creer, pero él sentía que le faltaba fe. Creo, pero ayúdame en mi falta de fe. Pidió la fe que él necesitaba, la recibió y su hijo fue liberado y sanado instantáneamente. Es muy importante que nosotros creamos cuando Dios nos habla algo. Pero el solo creer no produce el milagro esperado. Todos creemos que Dios sana, pero la sanidad no se materializa, no se completa hasta que Dios ha puesto su fe en nuestro corazón. Y cuando la fe es impartida, entonces sucede el milagro. Así que solamente creer no puede producir milagros, no genera milagros, porque creer es un acto de nuestra voluntad, pero la fe es divina, como hemos estado viendo. Quiero darles un pensamiento que yo vi hace años y que define muy bien las cosas como Dios las habla en su palabra. El pensamiento es este: fe no es creer que Dios puede hacer algo. Fe es saber que Dios lo hará. Quiero repetirlo. Fe no es creer que Dios puede hacer algo. Fe es saber que Dios lo hará. A menudo cuando enseño esto en la iglesia, llamo con todo respeto a un hermano muy amado que pase al frente. Es un hermano a quien le falta una pierna y trae una prótesis. Entonces lo paso al frente y él es muy lindo. Y entonces pregunto a los hermanos, a la iglesia:
¿Cuántos de ustedes que están aquí creen que Dios podría darle una nueva pierna al hermano? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios podría hacer que le brotara una nueva pierna al hermano? Y miren, que no estoy hablando de lo que se hace hoy mucho en la iglesia, que agarra un ministro a alguien y, tiene una mano más larga que la otra y se la jala y, ya me pasé, ahora le voy a jalar a la otra y nada más es cosa de este movimiento. No. O sea, no estoy hablando de ese tipo de cosas. No, les digo, ¿cuántos creen ustedes que Dios le podría dar una nueva pierna al hermano? Que Dios podría hacer que le brotara una pierna. Digo, a él le falta toda la pierna. Solo tiene un muñoncito. Y todos dicen, sí, amén, amén. Dios puede darle una nueva pierna. Dios puede. Si creemos que Dios le puede hacer crecer una nueva pierna. Entonces, ya después que dijeron que ellos creían que Dios le podía dar una nueva pierna, entonces les pregunto, ¿cuántos tienen fe que Dios le va a dar una pierna nueva ahora mismo? ¿Y qué creen que sucede? Los que de plano no entendieron el mensaje, amén, 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 amén. No, no es así. Pero los que entienden bien el mensaje de Dios, dicen, no. Y yo les digo, pues yo tampoco tengo la fe que Dios le haga crecer una pierna ahora mismo, ¿no? Sí, y entonces si alguien dice, no, sí, yo sí tengo fe, ok. Entonces si usted tenga fe, por favor, ore por él para que les haga la pierna en este mismo momento. Porque si hay fe, que si alguien, les explico, si alguien tiene la fe en ese momento, que el hermanito le va a crecer una nueva pierna, bueno, por esa fe, sucedería el milagro. O sea, podemos ver la diferencia entre fe y creer. Recordemos, la fe es la seguridad de lo que esperamos. Si tenemos fe para eso, le va a crecer una pierna nueva. O sea, la fe es real, la fe es realidad. La fe no es solamente un pensamiento, la fe no es solamente una emoción. La fe no es así. Es como ahora, en este tiempo. Nuevamente, salen mucho aquellos que son tan llenos de fe que decretan, cancelan y hacen, y no, tenemos mucha fe, nosotros decretamos, cancelamos. Bueno, en estos tiempos de coronavirus, por ahí alguien empezó a decretar y cancelar en contra del coronavirus que se acababa ya. Y pues, de eso ya tiene como 2 meses, si no mal recuerdo, y pues el coronavirus sigue. El supuesto coronavirus sigue. ¿Sí? O la crisis, voy a llamarlo la crisis, el caos del coronavirus. Sigue. Entonces, cuando hay fe, las cosas suceden. Las cosas suceden. ¿Realmente creemos lo que dice la Biblia? Cristiano, ¿realmente crees lo que dice la Biblia? Pastor, ¿realmente crees lo que dice la Biblia? Creamos un mensaje bíblico que sea consistente, congruente, lo que dice la Escritura.
Mateo capítulo 9, 29. Casi voy a terminar. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y podrían ustedes decirme lo que yo dije con respecto al carcelero de Filipos. Aquí Jesús está con dos ciegos y Jesús les dice, conforme a vuestra fe os sea hecho. Pero eso Jesús se lo dijo a casi todos. Tu fe te ha hecho salvo, tu fe te ha hecho sano. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Esa es una realidad. Conforme a nuestra fe suceden las cosas. Si recibimos la fe para algo, va a suceder. Si tenemos fe en que algo va a suceder, va a suceder. Si no sucedió, es que no teníamos fe. Fue una emoción, fue un sentimiento, fue una esperanza. Creíamos que iba a suceder, pero no había fe. No había fe realmente. Muchos cristianos tienen la manía de decir, por fe esto, por fe va a llover mañana, por fe no va a llover mañana, por fe me pagan mañana, por fe y por fe y por fe. Y no sucede. ¿Por qué? Porque no había fe. No hay entendimiento de lo que es la verdadera fe. Así que por lo que hemos visto, necesitamos la fe en nuestra vida cristiana y recibir cada vez más fe, recibir más fe. ¿Qué dijo Jesús? Si tuvieras fe, como un granito de mostaza, como un granito de mostaza. ¿De qué tamaño es un granito de mostaza? Si tienes un lápiz al que le has sacado apenas punta y lo pones en la hoja así, en una hoja así, y haces un puntito con ese lápiz recién sacada la punta, ese es el tamaño el puntito ese que queda ahí es el tamaño de una semilla de mostaza. Jesús dice, si tuvieras fe, como un granito de mostaza, podrían decir a este monte, y en el pasaje paralelo dice, a este sicómoro, échate del mar, y sería hecho. No hay límites para la fe. Y hoy hay muchos creyentes y ministros que se sienten grandes hombres y mujeres llenos de fe y de poder. Pero Pablo decía, yo no quiero ver las palabras, quiero ver las evidencias de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Aleluya. Así que debemos buscar tener una mayor fe, recibir mayor fe, oír de parte de Dios. Cuando oímos de Dios, Dios nos imparte fe. Romanos 10, 17. Y podemos pedirle a Cristo, quien es el autor y consumador de la fe, como dice Romanos 12:2, pedir al Señor, Señor, dame fe, aumentanos la fe, como en Marcos 9:24, Lucas 17:5. Pidamos al Señor y busquemos una fe que no sean palabras, que sean hechos, que sean realidades, una fe viva, una fe poderosa, una fe verdadera, una fe real.